Bueno, os voy a dejar la solución de la tarea 5, que eran los últimos problemas de EBAU de óptica física, ¿vale? Para terminar este tema. Y bueno, deciros que durante la Semana Santa, que son vacaciones, pues todas aquellas personas que tengáis dudas de este tema de óptica física, o bueno, de la primera parte de física cuántica, que llegaremos hasta, vamos a ver, hasta el espectro atómico de Bohr. Y ya a partir de ahí, pues si me tenéis que hacer alguna duda y demás, pues yo no tengo ningún problema, ¿vale? Bueno, empiezo con el primer problema. Nos dice un rayo de luz se propaga en un medio de índice de refracción 1,6 con una longitud de onda de 460 nanómetros, o sea, 10 a la menos 460 por 10 a la menos 9 metros. Incide sobre una superficie de separación con un medio de índice de refracción N2 en 1,4. Calcula la frecuencia y longitud de onda cuando se propaga en un segundo medio. Bueno, lo primero que hay que hacer es pues las fórmulas que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Por un lado, tenemos que ver la fórmula de la refracción de la luz. Lo podemos hacer o bien, como en realidad tenemos datos de longitudes de onda y de índices de refracción, pues al final simplemente relacionando esta fórmula con las longitudes de onda, ya de ahí lo sacamos. Tenemos los datos, 1,4, 1,6, la longitud de onda 460 nanómetros, yo la he dejado en nanómetros sabiendo que la longitud de onda me va a salir en nanómetros, ¿vale? Y me quedan 525,7, ¿vale? Para que lo reviséis. El apartado B nos decía, tras este segundo medio, la luz llega a un tercer medio de índice de refracción 1,2, determine el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie de separación entre el medio 1 y 2, para que al llegar a la superficie de separación entre el medio 2 y 3 se inicie la reflexión total. Vamos, en definitiva, que lo que me están pidiendo es qué ángulo de incidencia tiene que haber aquí para que aquí ocurra la reflexión total. Pues ya está, lo que hablábamos del ángulo límite para la segunda, entre el 2 y el 3, ¿no? Entonces, a ver cómo lo puse aquí, es que esto ya lo hice hace unos días. Bueno, perdón, que aparte de la longitud en el apartado A me pedía también la frecuencia. Bueno, pues la frecuencia es tan sencillo como dividir la C, el índice de refracción, por el lambda, ¿vale? Por las formulitas que la relacionan entre sí. Bueno, y con el apartado B lo que yo estaba comentando es, lo que hay que hacer es que entre el medio 2 y 3 haya una reflexión total, es decir, hay que hacerlo del ángulo límite, o sea, que el ángulo de refracción va a ser lo mismo que 90 grados. Luego el seno de 90 es 1, ¿vale? Entonces no se produce refracción, sino reflexión total. Entonces haríamos el seno del ángulo de incidencia entre el de refracción es esto entre esto. Esto sería para el primer y segundo medio, y este es el que me piden. Entonces tengo que hacer lo del ángulo límite entre el 2 y el 3, ¿vale? Entre el segundo y tercer medio ocurre la reflexión total, por tanto, el seno del ángulo de refracción, como es el seno de 90, será 1. Y lo ponemos aquí, ¿vale? Es n3 entre n2. Y de ahí despejamos el seno del ángulo de incidencia para entre el medio 2 y 3, que sería, ahí me sale 59 grados. Pero a mí no me piden el de incidencia entre el medio 2 y 3, sino entre el medio 1 y 2. O sea que con este dato me iría a la primera fórmula, ¿vale? Esta I sub 2 sería mi R aquí en la primera fórmula y despejo la I, ¿vale? ¿Veis? Seno de I1 es entre tal, es N2 entre N1, seno de I1 entre seno de 59, ¿vale? Es 1,4 entre 1,6 y de ahí saco que el ángulo de incidencia entre el medio 1 y 2 es 48,6 grados, ¿bien? A ver, esto era aplicar dos fórmulas y el siguiente es lo mismo, ¿eh? Bueno, problema 2. Un rayo luminoso con frecuencia se propaga en el aire, índice de refracción 1, eso también lo tienes que saber, hacia otro medio de índice de refracción N2. Se observa que al atravesar la superficie, el rayo modifica la dirección alejándose de la superficie. A ver, lo que tenéis que tener en cuenta es que si se aleja de la superficie, el ángulo que forme el ángulo de refracción con la normal, este ángulo de refracción va a ser menor, ¿vale? Entonces, utilizando la ley de Snell, pues aquí lo vemos, ¿no? Si el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción es N2 entre N1, claro, como yo sé que el ángulo de refracción es más pequeñito, ¿vale? Porque nos dice eso, ¿no? Que se alejaría de la superficie. Si se aleja de aquí es porque tiende a irse más hacia este lado, hacia abajo. Entonces, este angulito va a ser muy pequeñito. El ángulo que forma el haz atravesando la superficie con respecto a la normal de la superficie es muy pequeño. Si el ángulo es muy pequeño, el seno también va a ser muy pequeñito. Entonces, el seno del ángulo de refracción es menor que el de incidencia. Por tanto, ¿qué ocurrirá?
Pues que como esto es mayor que esto, significa que esto tiene que ser mayor que esto, ¿vale? O sea que n2 tiene que ser mayor que n1, ¿vale? Bien. Y después, esto es un poco pensar y sustituir en la fórmula, ¿vale? Luego nos dice, si el ángulo de refracción es el complementario al de incidencia y este último es de 60, ¿cuánto vale? Bueno, que sea complementario, esto es de matemáticas. Complementario significa que suma 90 grados. Si ya me dice que el de incidencia son 60 grados y el de refracción es complementario, pues me estáis diciendo que el de refracción es 30, ¿no? 60 más 30 son 90. O sea que lo que me está diciendo es que el ángulo de refracción son 30. Pues nada, lo sustituimos con los valores que tenemos y sacamos un índice de refracción de 1,73. ¿Vale? Y eso era lo que me pedía en el apartado A. Y en el apartado B me pedía cuál será la frecuencia y longitud de refractado para N2 y 1,5. Pues lo mismo que hemos hecho en el problema 1, ¿vale? Lo único, ahora sustituiremos para N2 1,5, ¿vale? Y diré, bueno, las frecuencias ya sabéis que son las mismas, ya expliqué el porqué en otro ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, sabiendo que la frecuencia es esta, voy a sacar la longitud de onda, que es la velocidad de la luz entre el índice de refracción por la frecuencia. Y haciendo cálculos, esto es matemática pura, 333 nanómetros, ¿vale? Si os han quedado decimales, pues a ver, que no pasa nada, ¿vale? Pero que sepáis de dónde están las cosas y que entendáis el porqué. Bueno, el siguiente problema es el problema de un índice en un medio de un índice de refracción N11, vamos, el aire, se propaga un rayo luminoso de frecuencia 6 por 10 a la 14. ¿Cuál es su longitud de onda? Bueno, pues esto es otra vez lo mismo, ¿eh? Si os dais cuenta, al final son todos iguales, no tiene mayor problema esto, ¿eh? Bueno, pues lo mismo, si la frecuencia es esta, pues la longitud de onda es C entre N por F, sustituir y ahí me quedan 500 nanómetros. Y luego el apartado B nos dice cuál sería la frecuencia y la longitud de onda de la radiación si el índice de refracción fuera 1,25 veces N1. Bueno, pues como ya sé que N1 es 1, pues N2 es 1,25 por 1, o sea, 1,25. Y la frecuencia va a ser la misma y la longitud de onda que la calculo, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo la frecuencia va a ser exactamente la misma, es decir, esta que os han dado aquí. Y la longitud de onda pues es C entre N por F, es que no tiene más, 400 nanómetros. Yo no le he visto mayor problema. Y la solución al problema 4 ya os lo había dicho. En la duda que me preguntó un compi, no, creo que fue Lucía García, me preguntó por este problema y ya lo había puesto. De todas formas, la explicación ya estaba dada. Los valores que me quedan eran R28,1, R'31,9 y prima. Acordaros que este sí que me lo pedían, por lo que os comentaba de que si os dicen ángulo de refracción, como consideramos que el prisma tiene como dos superficies de refracción, ¿vale? Pues al final sí que me piden la I', porque ese sería el ángulo de refracción en la segunda superficie, ¿vale? A ver, voy a explicarlo un poquito. Este es el prisma. Y este es el ángulo del prisma. Entonces, esta es la primera superficie y esta es la segunda superficie. En esta primera superficie ocurre una refracción, ¿vale? Y este ángulo de refracción se llama R'. Y en esta segunda superficie existe otra refracción. Pero ¿qué pasa? Que este ángulo, aunque se llame R', realmente es el ángulo de incidencia de esta superficie 2. ¿Por qué? Porque este rayo es como que partiría de aquí hacia allá. Por tanto, el ángulo de refracción de esta segunda superficie sería I', ¿vale? Entonces, el valor de I', que a ver, es igual que un prisma óptico, no tendría mayor problema, es de 52,4 grados. Y el apartado B ya os lo había explicado, ¿no? Que si se emergía de la superficie, si emerge en la superficie significa que justo pasa de ser el ángulo límite, seno de 90, seno de I' igual a 90, y entonces de ahí podríais sacar el R', que me quedaba 41,8. Y luego, sustituyendo de aquí, sacábamos el valor de R y lo sustituíamos para la primera superficie, el primer lado del prisma. Os lo pongo aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ya lo había comentado yo en las dudas que teníais. Voy a ver si se cargó bien el vídeo, porque a veces con YouTube me da algún problema. Pero bueno, básicamente es aplicar las dos fórmulas y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos en contacto a través de los vídeos. Hasta luego.